Hola niños, ¿cómo están todos? Bienvenidos a una nueva actividad. En esta oportunidad, niños y niñas, trabajaremos la actividad número 12, denominado Recojo información para comprender el problema de mi comunidad, y lo trabajaremos en el área de personal social. Bien niños, es momento de revisar fuentes, cuadros estadísticos, gráficos sencillos e investigaciones históricas. La información recogida de estas fuentes te va a servir para elaborar tu explicación sobre el problema de tu comunidad. Para ello, primero, para recoger información debes recurrir a fuentes que te ayuden a explicar el problema planteado de tu comunidad. Para recoger información de la problemática de tu comunidad, puedes utilizar distintas fuentes de divulgación y difusión. Por ejemplo, puedes utilizar enciclopedias, de repente otros textos, libros que hablen sobre la historia. También puedes consultar páginas web de instituciones reconocidas, ya sea de universidades, también revistas, tal vez videos, entrevistas, testimonios, entre otras fuentes más. Muy bien, entonces con todas estas fuentes, recolecta la información necesaria para que puedas dar explicación a las causas y consecuencias del problema de tu comunidad. Número 2. Lo siguiente es procesar la información, es decir, en esta etapa debes seleccionar la información más importante o más relevante que te ayude a describir el problema de tu comunidad. Te recomiendo que elabores organizadores de información. Puedes utilizar de repente mapas mentales, tal vez puedes usar mapas conceptuales, otros organizadores como cuadros comparativos, también tenemos pues el árbol de problemas y entre otros organizadores más que tú conozcas. Bien, entonces, ¿qué vas a hacer? Una vez que hayas definido tu organizador, lo que vas a hacer es lo siguiente: vas a escribir la problemática que has identificado en tu comunidad y luego harás una breve descripción. Determinarás cuáles son las causas del problema identificado y también cuáles son las consecuencias del problema identificado de tu comunidad. Recuerda escribir en esta parte la información que buscaste en las diversas fuentes. Recuerda, elabora organizadores de información de las fuentes revisadas que te ayuden a identificar el problema de tu comunidad. Recuerda que puedes utilizar tu cuaderno, hojas de papel o tu tableta. Uno de los medios para obtener información es a través de las fuentes orales, que nos permiten conocer las ideas de los protagonistas o testigos de un problema que deseamos analizar. A continuación te brindo una forma de obtener información de un testimonio. Para ello leamos el siguiente testimonio. Dice: me llamo Noemí y vivo en el campo. Sin embargo, todos los días recorro 5 kilómetros para llegar a la escuela que está en la ciudad, donde todo es muy distinto. Me he dado cuenta de que ambos lugares son valiosos. Por ejemplo, en el campo producimos frutas y verduras, pero es en las ciudades donde las procesan y comercializan. Lo que me preocupa es que en algunos lugares he visto que el suelo y el agua están contaminados y eso nos afecta mucho a todos. ¿Qué podemos hacer?, dice Noemí. Bien, ahora usemos la siguiente ficha para analizar las fuentes orales. Por aquí tengo lo siguiente, dice ficha de análisis de fuentes orales. Por aquí colocaremos el nombre de la persona que nos brinda el testimonio. ¿Cómo se llamaba, te recuerdas? Claro, se llamaba Noemí. Ahora la fecha y el lugar donde se dio el testimonio, es decir, donde lo hemos consultado y nos comentó su testimonio. ¿Dónde fue? Bueno, en este caso, estas declaraciones las brindó a su profesora y compañeros de clases en el año 2019. Y ahora vamos a colocar en esta parte las ideas planteadas por la persona que brinda el testimonio. ¿Qué ideas nos plantea Noemí? Pues ella en su testimonio nos manifiesta la importancia de los espacios rurales y urbanos y también la interrelación que existe entre estos dos. Bien, ahora vamos a ver cuál es la importancia del testimonio para entender el problema identificado. Nos permite reconocer la capacidad de Noemí de identificar las características geográficas y económicas de los espacios donde interactúa y establecer sus relaciones. Se puede reconocer su sensibilidad social
y la necesidad de buscar soluciones a los problemas de su comunidad. Bien, ahora lo que vas a hacer es ir donde un familiar o un vecino de la comunidad para que te brinde su testimonio sobre el problema que identificaste en tu comunidad. Pregúntale sobre la problemática que identificaste sobre tu comunidad para escribir el nombre de la persona que te brindó su testimonio, también dónde y cuándo se dio el testimonio. Luego escribe las ideas planteadas por la persona que te brinda el testimonio y finalmente la importancia del testimonio para entender el problema que has identificado. ¿Ya? Entonces utiliza una ficha similar a esta para escribir el testimonio que consultaste, ya sea a tu familiar o a tu vecino. También puedes usar las fuentes materiales. Hace momentos usamos las fuentes orales, ¿no? Los testimonios, pero también puedes usar las fuentes materiales. Desde la observación y la descripción de los objetos, explicarás la vida y mentalidad de las personas que elaboraron el objeto a estudiar. Para ello, presta atención al siguiente ejemplo. Observa la imagen que te muestro. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, entonces ahora veamos cómo se completó la siguiente ficha sobre la lectura de objetos. Veamos, dice ficha de la lectura de objetos. Por aquí tenemos la observación o manipulación. Dice, tiene forma rectangular, de tono verde claro, destaca la figura de Miguel Grau, héroe de la Guerra del Pacífico, en el centro lleva el escudo de armas del Perú. Esta es la observación o manipulación y aquí está su descripción. Y ahora veamos la identificación y descripción. Mediante la observación se puede determinar que es un billete de 1000 soles de oro del año 1981. Ahora veamos cuál es el análisis y síntesis. Dice, ¿cómo se elaboró la pieza? ¿Qué materiales se utilizaron? ¿Qué función cumplió en el contexto en que fue creada? Respuestas son las siguientes. La pieza fue elaborada en papel usando una impresión especial. Tuvo una utilidad económica que permitía intercambiar bienes y servicios en el país. Como puedes ver, hicimos un pequeño análisis y también sacamos una pequeña síntesis acerca de la imagen que observamos anteriormente. Ahora vamos a hacer la comparación y la explicación. Dentro de esta ficha dice, este billete tiene muchísimas similitudes con los billetes actuales en su forma y características generales. Actualmente, el billete de mayor denominación es de 200 soles. Aquí está haciendo una comparación y también está haciendo una explicación. Y finalmente veamos la integración de la información. A partir de la lectura de este objeto, podemos iniciar una indagación sobre cuándo dejó de usarse y por qué dejó de usarse. Esta ficha de lectura de objetos ha sido adaptado por diferentes autores en el año 2015 y lo encontramos en las rutas de aprendizaje, historia, geografía y economía del sexto ciclo del Ministerio de Educación. Muy bien, sigamos. Ahora lo que vas a hacer es, vas a identificar qué fuentes materiales podrían ser usadas en esta actividad y extrae la información necesaria para que puedas explicar el problema de tu comunidad que identificaste. ¿Ya? Continuemos. Los sitios arqueológicos son lugares históricos que representan las evidencias o huellas dejadas por las sociedades que vivieron en esos lugares. Son parte del patrimonio cultural. Es necesaria entonces la protección y conservación de estos sitios para seguir estudiando aspectos de las sociedades que los habitaron y para que las generaciones futuras puedan conocer detalles de este patrimonio. Para ello te invito a observar la siguiente imagen. A ver, ¿qué imagen tenemos por aquí? Es la ciudadela de Chan Chan. Muy bien, entonces ahora observa cómo se completa la siguiente ficha de visita a un sitio arqueológico. Vas a colocar el nombre del sitio arqueológico, en este caso es Chan Chan. También vas a escribir la ubicación espacio-temporal. Por ejemplo, dice, se ubica al noroeste del área metropolitana de Trujillo, entre los distritos de Trujillo y Huanchaco. Y esta información data del año 800 después de Cristo, denominado intermedio tardío. Y ahora vamos a escribir la importancia del sitio arqueológico para la comunidad. ¿Cuál es su importancia? Dice que es una fuente de ingresos por la llegada de turistas a la zona. ¿Ve? Ahora también veamos la descripción del sitio arqueológico.
Dice que Chanchan es una ciudad de adobe de la civilización de los Chimú. Está cruzada por calles y avenidas perfectamente delineadas que separan depósitos, pozos de agua, talleres, palacios de la nobleza y barrios de trabajadores. Poseía una red de caminos que la conectaban con los centros administrativos de los valles circundantes. Aquí podemos apreciar una pequeña descripción del sitio arqueológico. Ahora veamos cuáles son las amenazas al sitio arqueológico. Dice por aquí tenemos las siguientes amenazas. Uno es la contaminación con residuos sólidos dejados por los visitantes. Otro, las inundaciones producidas por el fenómeno de El Niño. Y también tenemos otra amenaza que es la destrucción de la construcción por acciones de huaqueros e invasores. Muy bien, entonces ahora tú establece un sitio arqueológico de tu comunidad que esté vinculado al problema que has seleccionado y aplica esta ficha desarrollada para tal objetivo, ¿ya? Entonces, seguro que alrededor de tu comunidad también existe un sitio arqueológico. Entonces, si tienes la posibilidad, puedes visitarlo o recordar cuando lo hiciste anteriormente y luego completar esta ficha de visita a un sitio arqueológico siguiendo los ejemplos que te mostré en esta parte. Listo, muy bien. Continuemos. El paisaje está conformado por elementos naturales, por ejemplo cerros, valles, ríos, lagos, bosques y también el mar. En cambio, los elementos sociales son aquellos creados por el ser humano, como puentes, canales, viviendas, represas, etc. Además, debemos tomar en cuenta otros aspectos que se dan a conocer a continuación. Observa la foto e identifica los elementos naturales y sociales que hay en esta imagen. ¿Ya lo hiciste? Bien, ahora veamos cómo se dan las relaciones entre ambos elementos y vamos a ver cómo se completa la tabla. Por aquí tenemos una tabla que luego de haber observado la imagen se completa de la siguiente manera. Por aquí vamos a escribir la ubicación, es decir, la Huacachina se encuentra a 5 kilómetros al oeste de la ciudad de Ica. Y ahora, ¿qué elementos naturales hay en la imagen que hemos observado? Pues dice, la Huacachina es considerada un oasis en el desierto. En la parte central se localiza la laguna de la Huacachina que permite el desarrollo de la vegetación. ¿Ves? Como te puedes haber dado cuenta, aquí nos está hablando sobre el oasis en el desierto, que es algo natural. También nos habla de la laguna y también nos habla de la vegetación. Todos estos son elementos naturales donde el hombre no ha intervenido para nada. Y ahora, ¿cuáles son los elementos sociales que has podido percibir en la imagen? A ver, vamos a leer. Dice, alrededor de la laguna se han construido viviendas, camino de acceso y todo lo necesario para el asentamiento de personas. Como puedes observar, aquí tenemos los elementos sociales que son las viviendas, los caminos y también los asentamientos de personas. Aquí sí está interviniendo la mano del hombre. Y ahora veamos cómo se relacionan ambos elementos, es decir, cómo se relacionan los elementos naturales con los elementos sociales. Dice de la siguiente manera, se aprovecha este espacio para brindar alojamiento a turistas que desean visitar el lugar para disfrutar el paisaje. Como puedes ver, este lugar turístico llamado la Huacachina, lo que genera es pues que muchas personas, es decir, turistas, vayan a visitar. Y alrededor de la Huacachina se han creado pues alojamientos para los turistas. Y es pues de esa manera como se relacionan tanto los elementos naturales como los elementos sociales. Bien, ahora ¿qué vamos a hacer? Lo que vas a hacer es, describe brevemente en una tarjeta las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y los elementos sociales de tu comunidad. A ver, ¿cómo se relacionan los elementos naturales y elementos sociales de tu comunidad? Vamos, haz una pequeña descripción en una pequeña tarjeta. ¿Ya lo hiciste? Veamos un ejemplo. Por aquí te muestro una pequeña imagen de cómo es la ciudad de Huánuco. Y ahora en esta tarjeta voy a realizar una pequeña descripción. Dice, la ciudad de Huánuco es considerada como una de las ciudades con el mejor clima del mundo, rodeado por montañas, vegetación y un río que cruza por la ciudad. También,
las personas se dedican al comercio, la agricultura y ganadería. Con sus hermosas danzas y lugares turísticos, Huánuco tiene mucho para ofrecer a sus visitantes. Como puedes ver, acabo de relacionar los elementos naturales con los elementos sociales de mi comunidad. Entonces tú también describe brevemente en una tarjeta las relaciones que se establecen entre los elementos naturales y los elementos sociales de tu comunidad. Bien, ahora, ¿qué vas a hacer? Lo que vas a hacer es dibujar en una cartulina las características de la población de tu comunidad y departamento, y también las actividades económicas que se desarrollan, y luego vas a explicarlo de manera oral. Veamos un ejemplo. Aquí tengo mi cartulina ya con la imagen, en este caso yo lo pegué, pero tú lo puedes dibujar. Aquí tengo una imagen de mi comunidad o mi departamento, que en este caso sería Huánuco. Y por aquí tengo las actividades económicas que realizan. Por ejemplo, en mi ciudad se dedican a la agricultura. También hay muchísima gente que se dedica a la ganadería y también al comercio. Ellos exportan bastante lo que es la ganadería a nivel nacional y también a nivel internacional. Entonces, al igual que este ejemplo, tú también en una cartulina dibuja las características de la población de tu comunidad y a qué actividades económicas se dedican. Muy bien, ¿qué más? Ahora, identifica el paisaje donde está enmarcado el problema que afecta a tu comunidad y aplica la ficha de observación de un paisaje. ¿Qué es lo que vas a hacer? En tu dibujo sobre la cartulina, lo que vas a hacer es identificar en dónde se encuentra la problemática que afecta a tu comunidad. Bueno, en este caso yo lo puse en esta parte, ¿ve? ¿Por qué coloqué en esta parte, por ejemplo, la problemática que afecta a mi comunidad? Porque justamente como es un río, la gente está acostumbrada a tirar la basura en las riberas de los ríos, contaminando así pues el hábitat de las especies que viven en ella, ¿no? Por ejemplo, los peces, las ranas, las aves, entre otros. ¿Ve? Entonces, tú también identifica el paisaje donde está enmarcado el problema que afecta a tu comunidad y luego aplica la ficha de observación de un paisaje. Ahora lo que me queda solamente es pues elaborar este cuadro y completar la ubicación del paisaje que observamos. También cuáles son los elementos naturales, qué elementos sociales tiene y finalmente cómo se relacionan ambos elementos. Entonces tú también realiza esas tres actividades que te mostré anteriormente con algunos ejemplos. Muy bien, ahora recuerda, otras fuentes de información pueden ser fotos, de repente audios, videos, vestimentas, danzas, festividades, etc. Todo elemento que existe en tu comunidad te puede brindar información valiosa para entender el problema que identificaste. ¿Ya, niños? ¡Listo! Y para terminar con esta actividad, evalúa tus aprendizajes. Lee los criterios que te dejo en esta parte y luego indica si lo lograste o necesitas apoyo. Bien, niños, ya hemos terminado con esta actividad. Gracias por tu atención. Espero que te haya gustado mucho esta actividad. Nos vemos el día de mañana. Cuídate mucho, por favor. Estudia, repasa, practica y envía tus evidencias. Hasta mañana, niños. Que Dios te bendiga.